Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. En este video veremos dos ejercicios prácticos de bases duales. Antes de esto, recordemos lo que vimos en el video anterior. En el video anterior, nosotros hablamos de un cierto espacio llamado B dual y denotado de esta manera, cuyos elementos de este espacio son las transformaciones que parten de un espacio vectorial que está sobre un campo F y llegan justamente a ese campo F. Hablamos también del emparejamiento canónico, denotado de esta manera, y que se hace entre un elemento del espacio dual, este es un elemento del dual, y un elemento del espacio. Lo único que hace este emparejamiento canónico es evaluar la forma lineal en este vector. Hablamos de las formas coordenadas que se denotan de esta manera. Y lo único que hacen es, de cierta manera, aplicada a un cierto vector, es leer la iésima coordenada de ese vector en términos de una base B. Digamos x. Esto es si B es igual a x1 por e1 más elementos hasta xn por en. Hablamos de la bidualidad canónica y dimos algunos teoremas importantes que recordemos que el último dijimos que nos iba a ser de bastante utilidad en este video. Ahora regresemos al tema principal de este. En este video intentaremos resolver estos dos ejercicios prácticos de bases duales, en el orden en el que están. El primero nos dice que si tenemos una base de Fn, hay una manera o cómo podemos encontrar la base dual de esta base inicial. Tenemos esta cierta base. ¿Cómo podemos encontrar entonces nosotros su base dual en términos de la base dual de la base canónica? Aquí en realidad deberían ir unos asteriscos. Y lo que nosotros queremos entonces es encontrar la base dual de la base que ya tenemos. Vamos a encontrar esta base dual en términos de la base dual de la base canónica. Para resolver esto expresemos a los elementos de nuestra base, a estos de aquí, como combinación lineal de los elementos de nuestra base canónica. Eso que acabo de decir es esta primera expresión. Y también expresemos de una manera genérica los elementos de la base dual que tenemos como combinación lineal. Pongámoslo de otro color. Bueno, estos en negro son estos de aquí. Y tenemos además los elementos de la base dual como combinación lineal de los elementos de nuestra base canónica dual. Teniendo esto, y con la teoría de los temas anteriores en el blog, recordemos que podemos escribir de una manera muy fácil una cierta matriz A cuyas columnas justamente van a ser los coeficientes de la base EJ. Son esos que acabamos de encerrar. Para resolver nuestro problema, lo que nosotros queremos hacer es encontrar algo análogo para el espacio dual. O sea, queremos encontrar una cierta matriz B y J, cuyas columnas justamente correspondan a estos coeficientes que nos sirven para expresar a los elementos de la base dual que tenemos en términos de la base dual de la base canónica. Para continuar con la solución, recordemos lo que le hacen las formas coordenadas a los elementos de una base. Recordemos que estas formas coordenadas leen justamente la iésima entrada. Y va a ser, si se lo aplicamos a una cierta base, lo que va a hacer esto es justamente darnos la coordenada 1 cuando sea el mismo elemento de
la base, o sea, si aquí tuviéramos abajo BI también dentro del paréntesis, entonces esta forma coordenada aplicado a ese BI nos daría 1. Si tuviéramos J dentro con, esta es una J, es igual a 0, si I es distinto de J. Es lo que nos quiere decir esto que tenemos aquí. Ahora, recordemos que esto sucede pues justamente al expresar nuestros elementos de la base como combinación lineal de la misma base, solo habrá un coeficiente 1 en el término de la base que estemos expresando. Si tomamos, por ejemplo, a la base de R2, sabemos que E1 en términos de como expresarlo como combinación lineal de la base, tendremos 1 por E1 más 0 por E2. Si nosotros 0 por E2. Si aplicamos nosotros a todo esto la forma coordenada E1 primero, esto nos va a dar justamente el 1 que tenemos aquí, porque recordemos que esta forma coordenada lo único que hace es leer la yésima coordenada. En cambio, si nosotros aplicamos, pongámoslo de otro color, si nosotros aplicamos E2 a este mismo vector, lo que vamos a tener va a ser la segunda coordenada, y entonces aquí va a ser un 0 en vez de un 1. Y va a pasar lo mismo para E2. Si aplicamos E1 a E2, nos va a dar 0. Y si aplicamos E2 a la forma coordenada E2 al vector E2 como elemento de la base, nos va a dar un 1. Tomando esto en cuenta, nosotros podemos expresar la aplicación de las B formas coordenadas a los elementos de nuestra cierta base V como una combinación lineal de las formas coordenadas con respecto a la base canónica. Recordemos que las formas coordenadas dependen de nuestra base. Estas ECAs se refieren a las formas coordenadas leídas en la base canónica. Entonces lo que estamos haciendo aquí es expresar esta evaluación usando las formas coordenadas de la base canónica, y justamente estos BKIs son las entradas de la matriz que nosotros queremos encontrar. La primera igualdad se da de considerar lo que obtuvimos aquí arriba, como expresamos nosotros justamente a BI en términos de nuestra base canónica. Utilizamos eso para expresar aquí abajo a estos BI que están siendo, a estos BJ que están siendo evaluados como combinación lineal de la base canónica, como esto de aquí. Y sabemos que las formas coordenadas, como se vio en el video anterior, sabemos que las formas coordenadas son transformaciones lineales, por lo que sacan escalares, que es justamente lo que está haciendo aquí, sacaron los coeficientes y se quedan únicamente determinados lo que le hace esta forma coordenada EK al vector BJ, se queda totalmente determinado por lo que le hace a los elementos de la base. Entonces sacamos, lo que acabamos de hacer es escribir este B como combinación lineal, como lo teníamos arriba, como combinación lineal de los elementos de la base canónica, evaluar esas formas coordenadas en esta combinación lineal, y las formas coordenadas, por ser transformaciones lineales, sacan los escalares de la combinación lineal y se quedan solamente evaluados en los términos de se quedan solamente evaluados en los elementos de nuestra base canónica, y se separa por último estos factores. Lo que pasa de aquí acá abajo a este segundo igual es que justamente nosotros ya sabemos cómo actúan las formas coordenadas de una cierta base en esa base en especial, y es como lo tenemos definido aquí arriba. Por lo cual, de esta última igualdad del primer renglón, lo único que nos queda, los únicos elementos que nos quedan es cuando K es igual a L. Aquí solo estamos omitiendo ese término, pues sabemos que los que sobrevivan de esta evaluación, van a ser 1 y los que no van a ser 0. Entonces nos quedan únicamente los términos de la B
y los términos de A. Pero, y ahora, en el siguiente igual lo único que hacemos es justamente tomar K igual a L. En este igual se toma K igual a L, pues son los únicos elementos debido a esto de aquí arriba. Son los únicos elementos que sobreviven. Y entonces, lo que nos da esta última igualdad es que justo estamos obteniendo aquí la ijésima entrada de la multiplicación de la matriz A por la matriz B que queremos encontrar, por su transpuesta. Y esto, recordemos, entonces es su ijésima entrada. Es la ijésima entrada de la matriz correspondiente a toda la multiplicación, todo esto. Pero en un inicio, nosotros lo que tenemos es que esta ijésima entrada va a ser igual a esta evaluación, que va a ser 1 si i es igual a j y 0 si i es distinto de j. Si no tomamos entonces solamente las entradas, si no tomamos de manera matricial esta parte de aquí y esto de aquí, tenemos lo de aquí abajo. Pues B y J va a ser la matriz identidad. ¿Por qué? Podemos imaginarnos, ¿no? Cuando I y J son iguales, recordemos, es igual a 1. Y entonces nosotros, si tomamos, por ejemplo, I igual a 1 y J igual a 1, tenemos un 1 aquí. Si tomamos I igual a 1 y J igual a 2, tenemos un 0. Igual, si tomamos I igual a 2 y J igual a 1, tenemos un 0. Y va a pasar lo mismo, cuando I sea igual a J igual a 2, va a ser un 1, todo lo demás va a ser 0. Así. Y vamos a tener la matriz identidad. Por lo cual es coherente que tengamos esta igualdad de acá. Si despejamos de cierta manera entonces la matriz B, vamos a encontrar que esta matriz va a ser justamente la transpuesta de la inversa de la matriz A que ya conocíamos. Recordemos que la matriz A es la matriz cuyas columnas son los coeficientes de la combinación lineal de los BJ en términos de la base canónica. Es lo que tenemos aquí. O sea, esta A está conformada por estos coeficientes que resultan ser los que acompañan como combinación lineal a los elementos de la base canónica para poder expresar los BIs. Entonces, si nosotros queremos encontrar esta matriz cuyos coeficientes corresponden a los que acompañan en la combinación lineal en términos de la base dual canónica, esta de aquí, para expresar a otra base dual que no es la canónica, queríamos encontrar justamente la forma de estos B y J. Y es a lo que llegamos. Llegamos que esa B, esa cierta matriz B, es igual a la inversa de la matriz A y a la transpuesta de esta. Realicemos entonces un ejemplo para consolidar este conocimiento o para saber cómo se hace de manera práctica ya en un ejemplo. Cómo utilizar estas herramientas. Y el ejemplo dice lo siguiente. Tomemos entonces, para el ejemplo tomemos la base dual de la base canónica de R3. Y tenemos que expresar en términos de esta base, la base dual de la base de R3, dada por estas cosas de aquí. Entonces, para no perdernos, regresemos un momento a donde está menos rayado. El primer problema justamente nos dice que si nosotros tenemos una base del espacio vectorial que no es la canónica, ¿cómo podemos encontrar la base dual de esta base que tenemos en términos de la base dual de la base canónica? En el ejemplo, tenemos la base dual de la base canónica, tenemos una cierta base de nuestro espacio que es R3, que no es la base canónica de R3, y queremos encontrar a la base dual de esta base que tenemos. Lo primero que hicimos para poder explicar la solución en la diapositiva pasada fue escribir a los vectores, fue encontrar esta matriz
A, cuyas columnas corresponden a los vectores de la base que estamos tomando. Justamente esta columna es B1, me voy a sacar un poco más, esta columna es B2 y esta columna es B3. Para encontrar a la base dual de esta base, en términos de la base canónica dual, lo que tenemos que hacer es encontrar la matriz inversa de A y además transponerla, pues las columnas de esa matriz, pues las columnas de la inversa de A transpuesta van a ser justamente los coeficientes que nos van a expresar, digamos, la primera columna van a ser los coeficientes de B1 de este elemento en términos de la base dual canónica. Como no es el objetivo del video, me salté la reducción gaussiana o la manera en la que encontramos la inversa de la matriz. Pero lo que se tiene que hacer es tomar la matriz aumentada A con la identidad del otro lado. Y entonces para nosotros encontrar la matriz inversa de A, tenemos, este es A. Empezamos con A y con la identidad. Y a lo que tenemos que llegar para saber que la matriz que queda del lado derecho es la matriz inversa de A, que esta es A1, tenemos que llegar del lado derecho, donde antes se encontraba A, tenemos que llegar a la identidad. Así, después de todos estos cálculos, vamos a encontrar a la matriz inversa de A. Vamos a factorizar todos los 7 que están aquí. Pues se encuentran en todas las entradas. Lo factorizamos y encontramos que esta es su matriz inversa. En realidad con esto es suficiente para poder encontrar a los elementos de la base dual, de la base que tenemos, para poder encontrar B y estrellita o asterisco, es suficiente. Pues no tenemos que tomar forzosamente la transpuesta, solamente fijarnos entonces en las filas en vez de en las columnas. Recordemos que al transponer una matriz lo único que hacemos es cambiar las filas por las columnas. Entonces, transponerla no es necesariamente requerido para obtener estos coeficientes. Si vemos abajo, podríamos, como ya sabemos que las columnas de la transpuesta son los coeficientes, podemos no transponerla y tomar los coeficientes que se encuentran pero en las filas. O sea, esta fila correspondería a la expresión de B1 asterisco. La segunda fila correspondería de B2 asterisco. Y la última de B3. Pero si les resultó más entendible transponerla, pues lo pueden hacer, ¿no? O sea, pueden encontrar esta matriz B que nosotros dijimos que B es igual a la transpuesta de la inversa de A. Entonces encontramos la inversa de A. Voy a ponerlo en otro color porque ya rayó bastante. Encontramos la inversa de A y la transponemos y entonces obtenemos la matriz B. Y así, estos van a ser como columnas ahora. Si transponemos van a ser las columnas, los coeficientes que correspondan a la base dual de la base que teníamos para nuestro espacio. Este va a ser este, para acá. La segunda columna para el segundo elemento. Y la tercera, esta, para este de acá. Hasta aquí ya resolvimos de manera formal y con lenguaje matemático, es decir, de manera genérica, nuestro primer problema. Entonces, para obtener, la solución es, para obtener una cierta base dual B1 hasta Bn, si nosotros tenemos, esta es lo que queremos. Y tenemos nosotros una cierta base que no es la canónica en nuestro espacio.
Lo que tenemos que hacer para llegar a esto es obtener la inversa de la matriz, cuyas columnas debemos obtener la inversa de A, cuyas columnas de esta matriz A, antes de obtener su inversa, las columnas son justamente estos, son los coeficientes de los B1, digamos A1, A11, A12, así, A1N. Y esto corresponde al primer vector. Y va a ser así hasta acá, hasta el Bn. Las columnas son los coeficientes cuando expresamos a estos elementos de la base como combinación lineal de la base canónica. Para obtener entonces a estos de aquí, lo que hacemos es obtener la inversa de A, obtenemos la inversa y además la transponemos. Así las columnas de esta matriz van a ser justamente los coeficientes que van a poder expresar los coeficientes de esta matriz. De esta van a ser aquellos que van a poder expresar, digamos, los B y J. Vamos a poder expresar a B1 asterisco a este elemento de esta base dual como combinación lineal. Aquí va a haber una suma de los elementos de la base dual canónica. Concluyamos con esto entonces la solución al primer problema práctico. Ahora vayamos al siguiente. El siguiente problema práctico nos dice que si nosotros tenemos una cierta base del espacio dual, es posible encontrar, es una pregunta, ¿es posible encontrar una base B de nuestro espacio vectorial tal que la base dual de esta base B sea la base dual que tenemos? O sea, lo que queremos hacer es encontrar, bueno, primero saber si se puede y si sí se puede, cómo encontramos a esta base B tal que la base dual de esta sea justamente la base L que ya tenemos del espacio dual. Comentemos por notar que la base del espacio dual que nos están dando tiene n elementos. Esto implica que la dimensión del espacio dual es justamente n y por lo que vimos en el video anterior, la dimensión del espacio vectorial también es n. Así podemos encontrar o tomar cualquier base del espacio vectorial, digamos esta que está definida por estos coeficientes de acá, por estos vectores, perdón, y podemos construir, ya que tenemos estas dos bases, una cierta matriz A, que ojo es diferente a la matriz de la solución del ejemplo pasado. Pues esta matriz, sus entradas van a estar dadas por los elementos de la base evaluados, o sea, va a estar dada por los elementos de la base del espacio vectorial evaluados en los elementos de la base del espacio dual. Ya en la práctica, cuando tengamos ambas bases, tanto L como B, esta matriz A se puede calcular de manera muy sencilla. Ahora, nuestro objetivo es encontrar una cierta base n de B, una cierta base que tenga estos elementos de aquí, del espacio vectorial, tal que sus formas coordenadas sean igual a las formas lineales que tenemos en la base L. Queremos que esto se cumpla. Y por como vimos al inicio de este video y en el video pasado, si evaluamos las formas coordenadas en la base para las que están diseñadas, esto de acá nos va a dar esto. Como queremos que sean las formas coordenadas iguales a estas formas lineales LI, si LI evaluada en EJ nos va a dar únicamente 1 si I es igual a J y nos va a dar 0 para todo lo demás. Y esto obviamente, por cómo definimos las dimensiones, se vale para I y J mayor o igual que 1 y menor o igual que n.
Después de lo que hemos hecho hasta ahora para el primer ejercicio y que lo hemos visto también en otros temas de la clase, lo que tenemos que hacer es encontrar, lo que tenemos que hacer para encontrar estos EIs que cumplan justamente lo anterior, que LI es igual a las formas coordenadas de estos EIs, es encontrar una matriz B invertible tal que cumpla esta igualdad. Es como si encontráramos, piénsenlo un poquito, y es como si encontráramos la matriz de cambio de base de BJI. Es como si encontráramos entonces la matriz de cambio de base. Es importante notar que las LI son formas lineales, ¿no? Lo que hablamos de una forma lineal es que estas son una parte específica de transformaciones lineales y por lo cual estas abren sumas y sacan escalares. Entonces nosotros podemos aplicar las formas lineales LI a la igualdad que tenemos aquí arriba y obtenemos justamente lo de aquí abajo. Solo al aplicar LI. ¿Por qué pasa esto? Recordemos que los BJI, estos, son escalares y todo esto es un elemento de la suma. Entonces van a abrir sumas y van a sacar escalares. Pero por cómo nosotros definimos arriba la matriza, si lo recuerdan, la matriza, las entradas de esta matriz son justamente las formas lineales evaluadas en los elementos de la base que ya teníamos. Entonces, por cómo justamente está definido A, esta evaluación de las formas lineales en los elementos de la base son justamente las entradas de nuestra matriz. Hasta ahí. Pero justamente esta multiplicación es la ijésima entrada de la multiplicación de las matrices A por B. De la multiplicación de las matrices A y B, ¿no? Y recordemos que queremos que las LI actúen sobre las EJ de la misma manera que actúa la yésima forma coordenada de esa base. O sea, queremos que LI cumpla lo que está aquí arriba. Esto. Por lo cual, como lo vimos en el ejemplo pasado, podemos escribir esta evaluación como la matriz identidad de tamaño n por n. Entonces, lo que obtenemos de toda esta igualdad es justamente, ya no pensándolo por entradas, porque esto es por entrada y por entrada, sino pensándolo como matrices, es que la multiplicación de matrices A y B nos da exactamente la matriz identidad. Esto significa que esta base existe solamente si A es invertible, pero esto nos lo asegura el último teorema que enunciamos en el video anterior. Pues tanto L como B son bases, y esto significa que la matriz formada por la evaluación de las formas lineales L en los elementos EJ es justamente una matriz invertible, que es A. Así que la respuesta a este segundo problema es que sí se puede encontrar una cierta base EI, tal que su base dual sea las LI formas que teníamos, y esta base estará formada por las columnas de la matriz inversa de A. Es decir, si tenemos nosotros nuestra matriz, si tenemos nosotros una cierta base L del espacio dual de LIs, queremos encontrar una cierta base, esta es base del dual, y queremos encontrar una cierta base B cuya base dual sean justamente las LIs, esta es una base de B, lo que tenemos que encontrar es encontrar la inversa de A, y entonces las columnas de esta inversa serán justamente los elementos de la base EI, para la cual las LI son su base dual. Ya que explicamos de manera genérica cómo encontrar esta base, veamos un ejemplo y cerremos con esto el video. Supongamos que tenemos tres formas lineales. Estas tres. Notemos que son formas lineales en R3, es decir, son parte del espacio dual de R3, ¿no? Estas están en R3 dual. No asumiremos que son base
Pues podemos probarlo con lo que vimos en el teorema, en el último video y con lo que acabamos de enunciar. Si encontramos que esta matriz A es invertible, que está formada por la evaluación de estas LSI que tenemos, estas de aquí, evaluadas en una cosa que ya sabemos que es base, que digamos tomemos la base canónica de R3, las EI como base canónica de R3. Si encontramos que A es invertible, entonces sabemos que las LI son base. Y además, la inversa de A van a ser justamente los elementos que van a formar una base del espacio vectorial, en este caso R3, y cuya base dual serán justamente las formas lineales que tenemos arriba. Lo primero que hacemos entonces es justamente construir esta matriz A. Para la primera columna, lo que tenemos es L1 evaluado en... Perdón, no es por columnas, es por entradas. La primera entrada es justamente L1 evaluado en E1, ¿no? Y justamente eso nos va a dar X, que va a ser un 1, y todo lo demás va a ser 0. Y así va a ser para cada entrada. La segunda entrada, este 2, pongámoslo de otro color para distinguirlo, va a ser L2 evaluado en E1. Y así para cada entrada. Ya que construyeron esta matriz, lo que tienen que hacer es escribir la matriz aumentada de A con la identidad y llegar por reducción gaussiana, porque es el método que conocemos, a la matriz inversa de A. Sabemos que ya llegamos a la inversa de A porque del lado de donde estaba la matriz A, llegó justamente a la matriz identidad. Y entonces esta matriz de aquí va a ser la inversa de A. Ya que podemos obtener la inversa de A, esto implica directamente que la matriz descrita por esta manera o de esta manera es una matriz invertible, y entonces las LI formas lineales que tenemos justamente son una base para el espacio dual de R3. Y si queremos encontrar la base del espacio R3 para la cual estas formas lineales son base del espacio dual, lo único que tenemos que hacer es ahora fijarnos en sus columnas. Cada columna indicará un elemento de la base B, o llamémosla B'. Y esta B' es una base de R3, cuya base dual es justamente las formas lineales con las que empezamos. Espero que con la explicación que vimos en este video y con los ejemplos que vimos para la resolución de cada ejercicio haya quedado más claro por qué se dan estas recetas para encontrar las respuestas en el blog. Sin más que decirles y desearles mucha suerte, nos vemos en el próximo video.